En el comentario de Lucas, el maestro bíblico Ken Hughes relata una historia real que escuchó mientras estudiaba en la universidad. Se trataba de una mujer que creció durante los años de la Gran Depresión. Ella y sus 5 hermanas crecieron en un pequeño pueblo del Medio Oeste durante la Depresión, donde su padre, a pesar de las dificultades de la época, se convirtió en un exitoso banquero. Ella estudió en la universidad, pero sus hermanas se quedaron cerca de casa. Se casaron y se establecieron. Ella también se casó y enseñó en la costa oeste. Cuando falleció su anciano padre, ella y su esposo se apresuraron a volver a casa para el funeral. Mientras consolaban a su pobre madre, notaron con mudo asombro que todo en la casa había sido etiquetado por las otras hermanas con sus nombres. Judy, Margaret, Annie, y ella y su esposo estaban consternados, pero no dijeron nada. La mesa estaba puesta y la cena se sirvió en medio de una tensión creciente y una conversación incómoda. Hubo un largo silencio hostil. Entonces su esposo se puso de pie, se colocó detrás de la silla de su madre y dijo: cada uno puso su etiqueta en lo que quería. Nosotros ponemos nuestra etiqueta en lo que queremos. Y puso las manos sobre los hombros de su pobre madre. La avaricia siempre es fea. La codicia puede convertir el duelo familiar en motivo de odio. Y él está en lo correcto. Esta mañana en nuestro estudio evangelio de Lucas hemos llegado a la historia en la que conocemos a un hombre codicioso que ilustra la fealdad de la codicia y cuya codicia creó un conflicto familiar. Era un hombre egoísta y materialista, un hombre tan obsesionado con obtener más dinero de la herencia de su familia que incluso interrumpió a Jesús mientras enseñaba profundas verdades espirituales para pedirle al Señor que arbitrara su caso diciéndole a su hermano que le diera más dinero de la herencia de la familia. Esto es lo que leemos en Lucas 12, comenzando con el versículo 13. Uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Hombre, le dijo Jesús, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre ustedes? También les dijo: estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos, descansa, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclamarán el alma, y ahora, ¿para quién será todo lo que has provisto? Así es que él acumula tesoro para sí y no es rico para Dios. Ahora, como recordarán de nuestros estudios anteriores, en Lucas capítulo 12, el capítulo comienza con Jesús dando una advertencia de tener cuidado con la hipocresía. El tipo de hipocresía de la que eran culpables los escribas y fariseos, la hipocresía religiosa. La hipocresía de pretender ser algo que no se es. Y ahora en estos versículos vemos a Jesús dando otra advertencia, solo que esta vez su advertencia es cuidarse de toda forma de avaricia. Si bien no solemos relacionar los pecados de hipocresía y avaricia, Jesús lo hizo. Y lo hizo dando advertencias consecutivas sobre estos dos pecados. Y la razón por la que estos pecados están relacionados es porque, como dijo un maestro bíblico, refleja los dos reinos esenciales que existen, el material y el espiritual. La hipocresía se relaciona con el espiritual, la avaricia con el material. Estos dos pecados están estrechamente vinculados. La religión falsa es el amor al error, el materialismo es el amor a la riqueza. Ahora bien, nuestro pasaje de esta mañana comienza con un hombre que interrumpe bruscamente a Jesús.
Si recuerdan nuestro último estudio de Lucas, Jesús había estado enseñando algunas de las verdades más aleccionadoras sobre confesarlo ante los hombres y dando una advertencia muy solemne contra la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y fue mientras Jesús estaba diciendo cosas tan profundas que leemos que un hombre entre la multitud simplemente habló y soltó estas palabras: Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Ahora bien, no se nos dice quién era este hombre. Tampoco se nos dice las circunstancias que llevaron a su petición. Solo sabemos que sentía que se estaba cometiendo una injusticia con respecto a la parte de la herencia familiar que recibía. Y quería que Jesús resolviera la disputa con su hermano al respecto. Obviamente sentía que su hermano, quien aparentemente había quedado a cargo de la herencia familiar, lo había engañado. Y quería que Jesús interviniera y resolviera esta disputa fallando a su favor. Es decir, no estaba satisfecho con lo que recibía de la herencia familiar. Quería más. Y quería que Jesús exigiera a su hermano que le diera más. Entonces quizás te preguntes, ¿por qué le pediría a Jesús que resolviera esta disputa? ¿Por qué no acudió a un tribunal civil para resolver esta disputa familiar? Bueno, para empezar, un judío del primer siglo jamás consideraría pedirle a un tribunal presidido por un juez gentil que resolviera una disputa familiar. Pero la razón principal por la que este hombre le pidió a Jesús que arbitrara su caso fue porque en aquellos tiempos era muy común que los rabinos resolvieran disputas civiles y familiares. Por eso, al pedirle a Jesús que interviniera, se refirió a él como maestro. Otra forma de decir rabí. Pero fíjense en lo que este hombre decía en realidad. No le pedía a Jesús que decidiera sobre los méritos de su caso. De hecho, ni siquiera le explicó los méritos de su caso, ni por qué creía que debía obtener más de su hermano. Tampoco parece que le preguntara a su hermano si le pareciera bien pedirle a Jesús que juzgara su caso. De hecho, este hombre ni siquiera le preguntó a Jesús si estaría dispuesto a resolver esta disputa. Simplemente exigió que la resolviera. Miren cómo sus palabras. Dice: Maestro, dile a mi hermano que divida conmigo la herencia familiar. Es grosero al interrumpir a Jesús y es audaz al exigir que el Señor falle a su favor, diciéndole a su hermano que le dé más de la herencia familiar. Pero al escuchar la petición de este hombre, Jesús se niega a involucrarse, diciéndole al hombre en el verso 14, hombre, ¿qué me ha puesto por juez o árbitro sobre ustedes? Ahora bien, al responderle a este hombre, Jesús le hizo saber de inmediato que no estaba contento con su petición. Y lo hizo notar por cómo se dirigió a él. Lo llamó hombre. Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro sobre ti? Verán, en esa cultura llamar a alguien hombre en lugar de por su nombre o por un término cariñoso no era cordial ni cálido. Era como dirigirse a un desconocido. Es como si dijéramos hoy: Señor, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro sobre ti? Jesús simplemente desestimó la nerviosa petición de este hombre con una pregunta retórica: ¿quién me ha nombrado juez o árbitro sobre ustedes? Si bien es cierto que el Padre le ha dado todo el juicio a Jesús para que algún día juzgue a vivos y a muertos, esta no fue una misión durante su ministerio terrenal. Jesús dijo que vino a buscar y salvar los perdidos, no gobernar disputas familiares. Me encanta cómo lo expresó el maestro bíblico Leon Morris. Dijo: Él vino a traer hombres a Dios, no a traer propiedades a los hombres. Pero tras negarse a juzgar la herencia de este hombre, Jesús no lo dejó así. Reconociendo que la avaricia estaba detrás
de su petición, Jesús aprovechó su avaricia para abordar el problema y los peligros de la avaricia, lanzando una advertencia. La advertencia se da al comienzo del versículo 15. Y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Ahora observen a quién le dio Jesús esa advertencia. No se la dio solo al hombre que le pidió que resolviera su disputa por la herencia. La dio a toda la multitud que lo escuchaba ese día. Y lo sabemos porque Lucas nos dice que les dijo, no dijo a él, sino dice que les dijo, es decir, a todos los que estaban al alcance del oído ese día. Es decir, Jesús debió apartar la vista de ese hombre para observar a toda la multitud que estaba frente a él para advertirles sobre algo que debían tener en cuenta. Les advirtió que lo peligroso que es la avaricia. Les advirtió que tuvieran cuidado y se cuidaran de toda forma de avaricia. Es decir, debían conocer que la avaricia era un enemigo muy peligroso, del cual debían proteger sus corazones. Ahora bien, esta palabra avaricia a veces se traduce como codicia en sus Biblias y significa lujuria por riquezas y cosas materiales. Es un deseo insaciable de más y más. Es una sed y un anhelo de tener más cosas que otras personas. Es un anhelo perpetuo por más de lo que uno tiene porque no está satisfecho con lo que tiene. Ahora bien, cuando oímos hablar de avaricia y codicia, tendemos a no tomar este pecado muy en serio. De hecho, la mayoría de las personas están tan acostumbradas a la avaricia porque forma parte de sus vidas, que ni siquiera la reconocen como pecado. Y quienes sí la consideran pecado suelen pensar que es un pecado del que son culpables otras personas, especialmente quienes tienen dificultades económicas y no quienes gozan de una situación económica cómoda como ellos. Sin embargo, eso no es cierto. Jesús dirigió esta advertencia a todos los presentes de ese día, sin importar su situación económica. Por lo tanto, esta advertencia sobre la avaricia aplica a todos. Y es mejor que la tengamos en cuenta porque la avaricia no solo es algo con lo que todos tenemos problemas, sino que es un pecado tan sutil que a menudo no lo vemos en nuestras vidas, pero está ahí. Está ahí. Entonces, ¿qué tan grave son la avaricia y la codicia? Bueno, son iguales de graves como es debido, porque el pecado de la avaricia ha alterado el curso de la historia humana y los acontecimientos mundiales, y no para mejor. Escuche estas palabras del teólogo anglicano evangélico J.C. Riley, quien dijo, sería vano decir dogmáticamente cuál es el pecado más común en el mundo. Sería seguro decir que no hay ninguno. En cualquier caso, al que el corazón sea más propenso que la codicia. Fue esto lo que ayudó a derribar a los ángeles que cayeron. No estaban contentos con su primer estado. Codiciaron algo mejor. Fue ese pecado lo que ayudó a expulsar a Adán y a Eva del paraíso, a traer la muerte y la condenación del mundo. Nuestros primeros padres no están satisfechos con las cosas que Dios les dio en el Edén, codiciaron y por eso cayeron. La codicia es un pecado que desde la caída ha sido la causa productiva de la miseria y la infelicidad en la tierra. Guerras, disputas, contiendas, divisiones, envidias, celos, odios de todo tipo, tanto público como privados. Casi todos pueden rastrearse hasta esta fuente de codicia. Escuchen, aunque la codicia es sutil, es algo sobre lo que la Biblia nos advierte una y otra vez.
señalándonos cuán grave es el pecado. Por ejemplo, Proverbios 21-26 es el pecado de la avaricia impenitente lo que distingue a un creyente justo y diligente de un incrédulo perezoso y malvado. Refiriéndose a un incrédulo perezoso, este proverbio dice: todo el día codicia mientras que el justo da y nada retiene. Es decir, el incrédulo anhela cosas que no tiene, mientras que el creyente no solo tiene lo que necesita, sino que da lo que tiene a los demás. El apóstol Pablo reconoció la gravedad de la avaricia al ponerla en la misma categoría que la inmoralidad sexual, diciendo en Efesios 5:3, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes, como corresponde a los santos. Y en Colosenses 3:5, Pablo se refirió a la avaricia junto con varios pecados sexuales como idolatría. Dijo, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pablo también dijo en 1 de Timoteo 6:10, el apóstol dijo que el amor al dinero es la raíz de todos los males y que amar el dinero ha destruido las vidas de los hombres. Pero mucho antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, el rey Salomón en el Antiguo Testamento planteó el problema de la codicia cuando dijo en Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Si codicias el dinero y otras cosas materiales, nunca estarás satisfecho, sin importar cuánto obtengas, porque el problema no está en cuánto tienes o no tienes. El problema está en tu corazón, ya que la avaricia proviene de la insatisfacción con lo que Dios te ha provisto. La avaricia en realidad se reduce a la falta de confianza en que Dios te dará lo que Él soberanamente considere mejor para ti. Y así, sabiendo emitido esta advertencia para guardar nuestros corazones con todo tipo de avaricia, lo que significa que la avaricia no es limitado al dinero. Implica una insatisfacción con todo tipo de bienes materiales, de modo que, movido por la avaricia, te esfuerzas por tener una casa mejor, un vehículo más nuevo, muebles más caros, mejor ropa. Y me atrevo a decir los últimos dispositivos tecnológicos, cuando en realidad no necesitas nada de esto. Cualquiera que sea el área específica de la avaricia, Jesús nos dice que es un enemigo peligroso y por lo tanto debemos estar alerta y cuidar nuestros corazones para no ceder a la tentación de ser codiciosos, como este hombre que no estaba satisfecho con la herencia de su familia y quería que Jesús le consiguiera más. Así pues, tras advertirnos de la avaricia, Jesús establece el principio de por qué la avaricia es mala y pecaminosa. Dice en la segunda parte del versículo 15 de Lucas, porque ni siquiera cuando uno tiene abundancia, su vida consiste en sus posesiones. Ahora bien, esta declaración de Jesús es su punto principal y el principio fundamental que quiere que conozcamos sobre la avaricia. Su punto es que nadie logra una vida feliz, satisfactoria y plena, una vida de paz y alegría, con abundancia de posesiones materiales. Incluso acumular un excedente de bienes no le hará feliz ni pleno. En otras palabras, la verdadera vida, la que agrada a Dios y satisface nuestras almas, no proviene de la abundancia de posesiones. Ese es el punto que Jesús está haciendo. Entonces la pregunta es, ¿qué clase de vida agrada a Dios y satisface nuestras almas? Y eso precisamente
lo que Jesús aborda tras establecer el principio de que una vida caracterizada por la verdadera satisfacción y plenitud no se logra con la abundancia de bienes temporales. Jesús presentó una parábola que reveló qué clase de vida agrada a Dios y nos da satisfacción y plenitud. Aquí está la parábola comenzando con el versículo 16. Entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Que ya no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes y allí almacenaré todo mi granado y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora para quién serán lo que has provisto. Ahora bien, como dije hace un momento, el propósito de esta parábola es ilustrar el principio que Jesús acaba de establecer, que incluso la abundancia de bienes materiales no nos brinda verdadera felicidad ni satisfacción, porque no se trata de vivir verdaderamente como Dios lo diseñó. Es decir, esta palabra trata sobre la insensatez de buscar una vida plena acumulando riquezas. Pero esta palabra no solo nos muestra la insensatez de vivir acumulando cosas. Jesús dijo que nuestras vidas no consisten en abundancia. Así que también nos muestra esta parábola en qué debería consistir nuestra vida. Es decir, la parábola nos enseña cómo debemos vivir para agradar a Dios y experimentar una vida plena y satisfecha. Y lo hace mediante 2 puntos. Si está tomando nota, el primer punto es este. Debemos vivir vidas desinteresadas. Versículos 16 al 19. Y les contó una parábola. La tierra de un hombre rico era muy productiva y comenzó a razonar consigo mismo, diciendo, ¿qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes guardados para muchos años, descansa, come, bebe y diviértete. Ahora bien, una parábola en la Biblia es una historia inventada, una historia ficticia sobre una situación terrenal que enseña una verdad espiritual celestial. Y como pueden ver, esta parábola trata de un rico terrateniente, un agricultor cuyos campos eran muy productivos, es decir, este hombre tuvo mucho éxito y Jesús no indica que hiciera nada deshonesto o criminal para tener éxito. Dios simplemente decidió bendecirlo materialmente con una cosecha abundante. De hecho, este agricultor era tanto éxito que no tenía suficiente espacio para almacenar todas sus cosechas. Aquí es donde empezamos a ver la avaricia de este hombre y cuán similar era al hombre que exigió que Jesús resolviera su disputa con su hermano, consiguiéndole más de la herencia de su familia. Tras reconocer que no tenía suficiente espacio para todas sus cosechas, este agricultor decidió, como nos dice el versículo 18, derribar mis graneros y construir otros más grandes, y allí guardaré todo mi grano y mis bienes. Y así, después de haber solucionado su problema de almacenamiento, ahora decide que puede simplemente relajarse y tomárselo con calma, como dice en el versículo 19. Diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Entonces, ¿cuál es el problema de este hombre? ¿Y cómo se evidencia la avaricia en su vida? Bueno, su problema era solo que pensaba en sí mismo y en nadie más. El problema fundamental de este hombre es el egocentrismo y el egoísmo. Observen la frecuencia con que aparecen las palabras mi y yo en estos versículos. ¿Qué haré? No tengo dónde guardar mis cosechas. Esto es lo que haré. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes y allí guardaré todo mi grano y mis bienes.
Verán, este hombre solo piensa en sí mismo. Su vida gira en torno al yo y al mí, sin importarle nada de los demás. Y este es su problema. Es un materialista egocéntrico. Y por eso nunca se le pasa por la cabeza compartir su abundancia con los demás. Solo piensa en acumular para sí mismo y así tener una vida tranquila y relajada mientras se jubila. Respecto al problema del corazón codicioso y egoísta, este hombre, el maestro de Biblia Harry Ironside, dijo lo siguiente: no hay nada en esta parábola que nos advierta contra la previsión adecuada para el futuro. No hay nada de que condenar a quienes guardan fruta en verano para usar en invierno. No hay nada que condenar a quienes guardan algo mientras ganan un salario para la vejez. Pero este hombre solo pensaba en sí mismo. Si hubiera dicho, no necesitaré todos estos bienes, hay una viuda pobre calle abajo que vive en esa pequeña cabaña, ¿cuánto significaría para ella tener un poco de fruta y otras cosas? Luego está ese pobre niño lisiado, dejaré muchas cosas en su puerta, tendré la alegría de saber que he hecho algo realmente altruista. Así podría haber hecho con el tiempo de una persona necesitada a otra, pero solo pensaba en sí mismo. Dijo, guardaré todos mis frutos y bienes en este nuevo granero que voy a construir y le diré a mi alma, alma, tú has tenido muchos bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y diviértete. Un hombre egoísta, codicioso e impío que solo piensa en satisfacer sus propios deseos. Contemplando una vida que de comodidad a través de los años venideros en lugar de tratar de ser la bendición que podría haber sido para los demás. Es más, al decirle a su alma que se relaje, que coma, beba y se divierta, este hombre no solo planea su jubilación, sino jubilación muy indulgente. Verán, su visión de jubilación es vivir una vida de total comodidad y relajación, una vida de comer, beber y divertirse, una vida de, como diríamos hoy, simplemente jugar al golf, al tejo y relajarse junto a la piscina los días de la semana. Ahora bien, entiendan esto, la Biblia no condena la jubilación en sí misma, pero sí condena una jubilación que conduce al hedonismo. ¿Qué significa vivir solo para el placer y el disfrute propios? Eso es exactamente lo que este hombre planeaba hacer durante sus años de jubilación. Verán, las palabras comer, beber y divertirse se usan en las escrituras para describir una vida pecaminosa y autocomplaciente. Por ejemplo, leemos en el Antiguo Testamento en Isaías 22 que Dios condenó al pueblo judío por festejar cuando deberían haber estado llorando por sus pecados. Esto es lo que leemos empezando en el verso 12. Por eso aquel día el Señor, Dios de los ejércitos, los llamó a llanto y a lamento, a raparse la cabeza, a vestirse de cicilio. Sin embargo, hay gozo y alegría, matanzas de bueyes y de huello de ovejas, comiendo carne y bebiendo vino. Dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos, pero el Señor de los ejércitos me reveló al oído. Ciertamente esta iniquidad no les será perdonada hasta que mueran, dice el Señor y Dios de los ejércitos. Y en 1 Corintios 15, al defender la doctrina de nuestra resurrección futura, Pablo dice que si no hay resurrección, ¿por qué sufrir sirviendo al Señor? Si no hay resurrección futura y esta vida es todo lo que hay, ¿por qué no vivirla al máximo y vivir solo para el placer? Afirma en el versículo 32, si por motivos humanos luché contra fieras en Efeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos, bebamos, porque mañana moriremos. Escuchen, este es el problema con este hombre. En su avaricia simplemente no le importa a nadie más que él mismo. Para él la vida consiste en enriquecerse, acumular riquezas y no compartirlas con nadie. Su plan era simplemente jubilarse temprano y vivir una vida autocomplacencia hedonista, sin pensar jamás en compartir sus bienes materiales con quienes lo necesitaran.
Entonces, ¿cómo aplica todo esto a nosotros? Pues bien, la verdad eterna que Jesús enseña es que si quieres vivir una vida plena y satisfactoria, debes proteger tu corazón de la avaricia, que te convierte en una persona egocéntrica y egoísta, que en lugar de compartir con los demás, solo acapara todo lo que tiene. Verás, para un creyente en Cristo, la vida no se trata de acumular riquezas y cosas para nosotros, sino de ministrar a los demás, lo que implica compartir nuestros recursos con los necesitados en lugar de almacenar lo que tenemos y luego vivir para disfrutarlo todo para nosotros mismos. Con cuánta frecuencia la Biblia nos manda a considerar las necesidades de los demás y bendecirlos, dándoles y resistir la tentación de aferrarnos codiciosamente a nuestros recursos. Por ejemplo, escuchen lo que en Efesios 4:28 dice. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad, a quienes antes de ser salvos eran delincuentes, de modo que roban a otros. Pablo les dice que su nueva vida en Cristo los impulsa a trabajar duro para tener que compartir con los necesitados, no solamente para tomar cuidado de su familia. En lugar de tomar de los demás, ahora deben dar a los demás. Esa es la nueva vida en Cristo para este hombre. Y en Santiago 2 leemos que una de las obras o buenas acciones que evidencia que nuestra fe es una verdadera fe salvadora es que compartimos nuestros recursos con nuestros hermanos cristianos. A partir del versículo 14 leemos: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen de sustento diario y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Es como dice, si usted ve a alguien que no tiene que comer, le dice, yo oraré por usted. En Juan 1, Juan 3, Juan nos dice que una de las señales de quienes ama a Dios es que si vemos a un hermano en la fe necesidad, no le decimos que lo amamos y luego nos alejamos. Al contrario, expresamos nuestro amor por ese creyente, compartiendo con él nuestros bienes materiales. A partir del versículo 16, leemos, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si eres cristiano, debes ser generoso. Eso es lo que enseña la Biblia. El teólogo R.S. Sproul lo expresó así: un cristiano es generoso. ¿Cómo no serlo? Pues todo cristiano existe únicamente por la generosidad de Dios Todopoderoso. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido de Dios? Amigos míos, no queremos ser como este hombre que se jubiló anticipadamente solo para disfrutar de sus recursos y vivir solo para su propio placer. Si bien la Biblia nos enseña en contra de retirarse de nuestras vocaciones, sí enseña que no debemos usar nuestros años de jubilación para vivir solo para nosotros mismos y nuestros placeres. Entonces, el primer punto que Jesús plantea en esta parábola es que la manera de vivir de una manera no codiciosa que agrade a Dios y sea personalmente satisfactoria es, número uno, viviendo desinteresadamente, compartiendo lo que tienes con otros, en lugar de acumular tus recursos para una vida de autocomplacencia. Sin embargo, la palabra también enseña un segundo punto, que la manera de proteger el corazón contra codicia es viviendo con la eternidad en mente. Verso 20-21. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma, ¿y ahora para quién será lo que has provisto?
Después de haber hecho planes para demoler sus graneros y construir otros más grandes para almacenar sus abundantes cosechas, y luego simplemente sentarse y disfrutar de sus años de jubilación, tomándosela con calma, relajándose y disfrutando de algún placer, lo único que este hombre no logró planificar fue que era tan cierto e inhabilitable que no prepararse para ello era completamente tontería, su muerte. Y por eso en esta parábola dijo que Dios llamó a este hombre necio. Le dijo, tú necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿quién será el dueño de todo lo que has atesorado con tanto esmero? Escuche nuevamente estas palabras de Harry Ironside, mientras hace que esta parábola cobre vida al explicar en un contexto más contemporáneo lo que realmente le sucedió a este hombre. Escuchen esto. Presumido de su propia vanidad, presumido de su codicia, avaricia, se acuesta esa noche, quizás entre hermosas sábanas de lino y disfrutando de todos los lujos. De repente en plena noche se despierta, quizás con un dolor terrible, grita, un infarto, ¿qué va a pasar? Entonces le parece oír un sonido en la oscuridad de la noche. Necio, esta noche te pedirán el alma. Y entonces, ¿para quién serán todos esos bienes? Y al cabo de un par de días sus amigos pasan junto a su ataúd, lo miran a la cara y dicen, caramba, qué natural se ve. Luego siguen su camino y al poco tiempo los abogados se pelean por sus bienes y todo lo que había acumulado se dispersa por todas partes. Ese es el fin de la tierra para el hombre codicioso, pero no el fin de su existencia. Sale a la eternidad para encontrarse con un Dios a quien ha ignorado, para encontrarse con el Dios que lo ha colmado de misericordia toda su vida, pero que nunca ha recibido un solo pensamiento de gratitud. Sale a la eternidad para enfrentar al Señor Jesús, cuyas demandas nunca había reconocido. Ha estado tan ocupado acumulando tesoros para sí mismo en la tierra que no ha hecho provisión para la eternidad. Verán, como este hombre nunca pensó en la eternidad y por lo tanto no previó su muerte ni su paso por la eternidad, Jesús lo llamó necio. Era un necio porque en términos bíblicos un necio no es alguien con un coeficiente intelectual bajo, sino alguien que no tiene mente en cuanto a Dios. De modo que vive como si no lo necesitara, como si Dios no existiera, como si lo supiera todo y viviera el control de todos sus acontecimientos. Por eso el Salmo 14, verso 1 dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Así, pensando que Dios no existe, el necio vive como le place. Lo que en el caso del granjero rico era ser codicioso, egoísta y autocomplaciente, y nunca se le pasó por la cabeza que la vida en la tierra no es para siempre y que algún día iba a morir y pasar a la eternidad. Pero eso fue exactamente lo que pasó. Y este hombre no estaba preparado, por eso era necio. Vivía solo para el presente y su propio placer, y nunca consideró que la vida en la tierra es muy breve y frágil y nada dura para siempre. Se sentía seguro en su riqueza, pensando que la vida, tal como la conocía, duraría para siempre. Pero llegó un día en que Dios dijo, se acabó. Viviste insensatamente para acumular riquezas y una vida cómoda y ahora tu vida se acabó. Y otros se quedarán con tu riqueza. Verán, el verdadero problema de este hombre es que dejó a Dios fuera de su vida. No vivió con la eternidad en mente porque no vivió con Dios en mente. Y eso es obvio, no solo por la forma en que murió, sino también por la forma en que vivió. Nunca agradeció a Dios por bendecirlo con tanta riqueza y nunca oró para que el Señor lo guiara en qué hacer con toda su riqueza. Él simplemente vivió como si Dios fuera irrelevante. Por eso hizo lo suyo y dejó a Dios completamente fuera de sus planes.
que es exactamente lo que el libro de Santiago nos dice que no hagamos. Santiago 4, del 13 al 16. Oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Escuchen, es el colmo de la arrogancia dejar a Dios fuera de sus planes, como si tuvieras el control de todo. Asegúrate de no ser como este rico insensato, viviendo la vida sin tener en cuenta a Dios ni su voluntad, haciendo planes para el futuro como si tuvieras el control de todo, sin prepararte para tu inevitable muerte y la eternidad que le sigue. John MacArthur, quien falleció recientemente, pero estaba preparado para la muerte y para la eternidad, dijo esto. Y creo que Charlie Kirk hubiera estado de acuerdo con esto. No hay mayor necio que aquel que no se prepara para la vida venidera. Así, no hay mayor necio que aquel que no se prepara para la vida venidera. Así que no seas un necio como el hombre de esta parábola. Si vives para acumular riquezas, no solo las perderás, porque no podrás llevártelas. No solo las perderás porque no podrás llevártelas, sino que trágicamente perderás tu alma. Jesús dijo en Mateo 16:26, pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Si pudieras ganar todas las riquezas del mundo para convertirte en la persona más rica del planeta, pero si mueres sin Jesucristo como tu Salvador, morirás en pobreza espiritual y acabarás en el infierno para siempre. Ahora escuchen atentamente. El propósito del Señor al contarnos esta parábola es advertirnos que no seamos como este rico insensato o el hombre avaro que le pidió al Señor que le dijera a su hermano que le diera más de la herencia de su familia. Es decir, en otras palabras, el Señor nos dice, se lo, se lo dice personalmente, que nos cuidemos de la avaricia y que guardemos nuestro corazón de toda forma de avaricia. Sabemos que este mensaje es para nosotros porque Jesús cierra su enseñanza sobre la avaricia aplicando el punto de esta parábola a cada uno de nosotros. Versículo 12-21. Así es el hombre que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Después de habernos dicho qué necio era este hombre rico, Jesús ahora dice, así será con cualquiera que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Ahora sabemos lo que significa acumular tesoros para nosotros mismos. Significa que vivimos solo para ganar dinero. Lo único que nos importa es acumular riquezas para gastarlas en nosotros mismos. Pero, ¿qué quiere decir Jesús con ser ricos para con Dios? Escuchen con atención. Ser rico para con Dios es lo opuesto a acumular tesoros. Significa usar tus recursos para invertir en las cosas de Dios, su iglesia y su pueblo. Ser rico para con Dios es dar para apoyar ministerios que honran a Cristo y expanden su reino. Ser rico para con Dios es usar los recursos que Dios te ha dado para ayudar a otros. Eso es lo que significa. Mis amigos, la avaricia es un pecado grave. Tiene el potencial no solo de convertirte en una persona miserable y tacaña que solo vive para sí misma, sino también de destruir tu alma. Porque solo te importa acumular cosas y no consideras que antes de darte cuenta, tu vida habría terminado. ¿Y luego qué?
En ese momento, ¿qué importará? ¿Cuánto dinero hayas ganado o qué tan buena sea tu casa o tu vehículo? Lo único que importará en ese momento es si conoces a Jesucristo como tu Salvador y Señor. Eso es lo único que importará. Si no conoces a Cristo, entonces ven a Él hoy, confesando que eres un pecador, que necesitas su misericordia para salvarte. Luego cree en tu corazón que Él murió por tus pecados y deposita tu confianza en Él como tu Salvador. Con una actitud de que quieres que tu vida cambie. Esta es la manera de prepararse para la muerte y esta es la manera de prepararse para la eternidad. Si deseas hablar con uno de nuestros pastores sobre esto, por favor, consúltanos después de que cerremos el servicio. Señor, te damos gracias por estas palabras poderosas que el Señor Jesucristo nos dio de cómo vivir ahora en el día de hoy. Estas son las palabras vivas del Señor. Ayúdanos a que la palabra penetre en nuestros corazones. Vivimos en un mundo de que las cosas materiales, Señor, no están en que nunca nos pueden satisfacer. Dispositivos, tecnología, bienes materiales, Señor. Ayúdanos a ser personas distintas, Señor, que estamos satisfechos en ti y en todo lo que nos has dado, Señor, agradecidos. Oro por cualquiera que aquí que es como el necio de la parábola, Señor. eh, para que los ayudes, Señor, y les des convicción de pecado y los traigas a ti, Señor, para aquellos que nunca han pensado en la muerte o que están muy jóvenes y nunca han pensado en la muerte y que la muerte puede pasar en cualquier momento, como Charlie Kirk, que tenía 31 años. Señor, ayúdanos a prepararnos, Señor, en Cristo. Oramos para esos que están en dolor ahora mismo. Ayúdanos a estar satisfechos en ti, Señor, y en descansar en la verdad de que tú sabes que es mejor para nosotros. También ayúdanos, Señor, así no tengamos mucho, a ser generosos y a ser ricos hacia ti. En todo esto oramos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias.